a este- Vamos a dar inicio a este Ateneo número 426 del Viadela. Ustedes saben que estos Ateneos lo que buscan es, bueno, empoderar, buscan informar, buscan proteger, buscan también el propósito. Bueno, hoy estamos con proteger y hoy tenemos un tema muy importante que es la ciberseguridad en general, pero en la edad madura nos pega mucho más. Y tenemos con nosotros a María Raquel Burgueño, que es escribana en Cava, es especialista en Derecho Informático UBA, tiene una especialización en ciberdelitos y cibercrimen de la UBA, es consultora de empresa familiar certificada por el IADEF, vamos IADEF, profesora adjunta Seminario de Tecnología Postítulo Notariado de la USAL, profesora asociada de la UDMM, posgraduada en Gestión y Diseño de la Ciberseguridad de UCEMA, posgraduada en Inteligencia Artificial y Derecho en UBA y ALAB, nada menos, posgraduada en Data Privacy, Data Compliance e InfoSec, UBA Data Lab, posgraduada en Blockchain y Smart Contract, Universidad Católica de Córdoba, posgraduada en Blockchain y FinTech de Litva, maestranda de la Escuela de Economía y Negocios de UNSAM en Gestión de la Tecnología e Innovación, doctoranda en Ciencias Jurídicas de la USAL, fundadora de la Comisión de Innovación y Tecnología del Colegio Privado de Cava y presidente de la misma en el periodo 2020-2023. Debió ser una presidencia vitalicia, bueno, pero así son las normas. Raquel, un gusto, un privilegio que estés acá, muy, muy agradecidos y bueno, te escuchamos como siempre con mucha atención. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes. Bueno, hace un ratito estábamos conversando con Eduardo la necesidad de estas cuestiones, porque cada vez son más recientes los pedidos, los llamados, las conexiones que pasan entre todos los que estamos en el mundo del derecho informático respecto a la existencia de estafas, sobre todo en edades de adultos y realmente me parece súper importante poner en agenda estos temas y que cada vez más personas estén interiorizadas de cómo protegerse y de alguna manera proteger sus propios datos personales, proteger el entorno familiar y proteger ni más ni menos que los patrimonios digitales, porque así como muchos elementos han ido migrando al entorno digital, también el patrimonio de las personas lo ha ido haciendo a través de la colocación de este dinero digital en los home bankings. Entonces, esto hoy por hoy es una de los, tanto billeteras virtuales como ustedes sabrán, donde pagan con los QRs, ¿sí? Y utilizan muchos estos cotidianamente sistemas de pagos, hacen que realmente frente a una distracción, frente al apuro, a lo que se llaman o se conocen como maniobras de ingeniería social, esto implique colocar en una situación de vulnerabilidad extrema a las personas que no han nacido claramente en estos entornos digitales, por los cuales, y yo también me incluyo, en ellos somos inmigrantes de este mundo, ¿no? No nacimos con un celular en la mano. Entonces, un poco la idea era traer esto y yo les preparé especialmente una presentación para poder ir compartiendo algunos datos y algunas estadísticas en las que fui investigando y que, bueno, parte de ellas forman conforman uno de los capítulos del último libro que ha tenido la dirección Eduardo a través del IADELA en la protección y la defensa, ¿no es cierto?, de los adultos. Así que, dicho esto, voy a compartir, así ustedes me dirán si... Ahí está, vamos a poner en modo presentación. Ahora sí. Bueno, y Perfecto. bien, muchas gracias. Como dijimos, ¿no es cierto? O sea, este es nuestro encuentro 4, ¿sí? De este año 2026. Bien,
vamos a ver un poquito cómo es el estado del arte, ¿no? O sea, estos datos provienen de la CEPAL, ¿sí? O sea, los estudios que se van haciendo a nivel sociodemográfico, las personas adultas han logrado, ¿sí? Incrementar la edad de vida, ¿sí? Sus avances de vida, nos hacemos cada vez más longevos como humanidad y este crecimiento va a mantenerse sostenidamente en la mayoría de la población en América Latina. Y este es el estudio que CEPAL tiene para, ¿no es cierto?, o sea, las generaciones venideras. Y por el otro lado tenemos una digitalización muy acelerada en todos los trámites que realizamos. Sabemos que hay una gran expansión de lo que se conoce dentro del ámbito digital como el gobierno electrónico, donde el ciudadano interactúa permanentemente a través de medios digitales con el Estado, lo hace a través de la salud, lo hace a través de medios de pagos electrónicos y también lo hace con las entidades bancarias ya asumiendo un canal únicamente digital. Pero esto genera riesgos, ¿sí? Porque por un lado, a mí me gusta decir que Internet es como una ciudad, una avenida, ¿no? Donde hay semáforos, donde hay determinadas normas para poder cruzar la calle, pero que en este entorno no nos enseñaron todo y que muchas veces corremos algún riesgo, ¿sí? De tener algún tipo de accidente, así como nos pasa en el mundo analógico. Entonces, por el otro lado, también tenemos principios dentro de lo que es la protección de las personas adultas mayores respecto de mantener su autonomía, mantener su dignidad y no menoscabar estos derechos. Entonces, en esta balanza, lo que se busca es empoderar o fortalecer a estos grupos etarios para acceder a una mayor alfabetización digital. Y para esto se necesitan ni más ni menos que políticas públicas. No alcanzan con avisos comerciales, con hacer lo que se llama, ¿no es cierto? O sea, un washing poniendo letras más grandes en un home banking, sino que hay algunas situaciones de diseño en lo que son las plataformas, no solo de servicios financieros, sino de otros tipos de servicios a los que los adultos acceden, que necesitan tener algún tipo de ajustes. Así que los vamos a ir viendo como para en algún momento entrar en un diálogo amigable con todo el entorno que desarrolla software y explicarles que los adultos tenemos otras necesidades, ¿sí? O algún otro tipo de planteamiento en cuanto a los diseños que hacen los jóvenes que no están pensados para otros grupos de edad. Entonces, esto hace que se llegue a una vulnerabilidad mucho más profunda, ¿sí? En el sentido en que se genera una dependencia, ¿sí? De otras terceras personas respecto del uso de plataformas, sobre todo bancarias, y esto también puede traer otros problemas porque puede haber abusos de confianza, estafas y sobre todo el tema de la pérdida de economía, perdón, de autonomía. Entonces, en este encuentro lo que estamos buscando es, bueno, vamos a ver qué derechos tienen acordados por el régimen legal las personas adultas y por el otro lado, qué riesgos tenemos en el entorno digital y cuáles son las propuestas para poder acompañarlos sin pérdida de dignidad en todo lo que es el entorno tecnológico. Bueno, como les decía, la CEPAL entonces entiende que la población mayor se va a duplicar entre 2010 y 2030. Entonces, esto va a ser cada vez más importante en cuanto a lo que es llegar con un nivel de alfabetización digital alto, porque somos cada vez más personas las que nos vamos a mover en el entorno digital llegadas a una edad madura. Y en el año 2050, lo que investiga CEPAL es que alrededor, ¿sí? Del 25% va a llegar a estas edades de adultos mayores. Y consecuentemente, los peligros son las barreras de acceso a la tecnología, el poder adquirir también productos tecnológicos que sean eficaces o eficientes. Yo voy a hacer una salvedad aquí.
muchas veces las empresas tecnológicas trabajan con un concepto llamado obsolescencia programada. ¿Esto qué quiere decir? Que, o sea, están promocionando determinado modelo de equipo, pero en realidad ya tienen tres modelos más diseñados, pero no lo sacan al mercado. Y esto hace que quizás los equipos que tienen más edad y que a lo mejor los adultos, porque también tienen una costumbre en cuanto a sus economías, es decir, mientras funciona, yo voy a seguir utilizando esto, no tengo por qué, por una cuestión de moda, cambiar mi celular, de alguna forma termina teniendo también una barrera de acceso porque ya la interoperabilidad entre el dispositivo antiguo que yo tengo y los ajustes que se van haciendo en las plataformas ya no coinciden y ya no pueden comunicarse. Entonces, esto es también importante dejarlo a salvo porque es otra de las críticas que también se le hace a la industria tecnológica cuando hablamos de los derechos digitales de las personas en general y en este caso de las personas adultas. Entonces, por el otro lado, esto que venía recién explicando, necesitamos políticas públicas de alfabetización digital, existen, algunas se dan localmente, en gobierno de la ciudad de Buenos Aires han existido, ¿no es cierto? O sea, en los CGPs algunas invitaciones a poder hacer capacitaciones. Nosotros les recomendamos que puedan seguir los sitios de tanto de gobierno de la ciudad como de Nación para poder estar enterados, pues son totalmente gratuitas y es una ventaja poder asistir a este tipo de actividades para empoderar y fortalecer aquí a este grupo etario, entonces, del cual no estamos todos lejos. Y por el otro lado, esto que decía, la situación de la dependencia de terceros. Muchas veces, ¿no? Los abuelos, los nietos le piden este auxilio, esta ayuda, pero cuando no tienen cerca a un familiar, quizás terminan preguntándole o pidiéndole asistencia a alguien a quien desconocen, a una persona que está quizás en la misma entidad bancaria y que esto puede traer lugar a el robo de credenciales, a poder tener acceso a datos sensibles de las actividades bancarias o patrimoniales de los adultos mayores. Entonces, para, digamos, o sea, tener como un corolario, una conclusión de lo que tenemos que hablar en realidad es de una inclusión digital que mantenga o que le dé sustento a la situación de autonomía del adulto, porque además esto va en consonancia con todo lo que son las normativas internacionales de las cuales vamos a ver que el Estado argentino es parte también y lo ha incorporado a su derecho interno a través y dándole también jerarquía constitucional. Entonces, un poco para ver números, esto es como, bueno, vamos a ser de agentes de la realidad. Piensen que esto es un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y que ya es del año 2022, o sea, estamos en el año 2026, todavía no tenemos otra métrica, pero esto ya quedó, es una foto en el tiempo, o sea que estos números ya están de alguna manera, tienen que estar actualizados, pero bueno, necesitamos algún tipo de métrica para poder volver a verlos. Entonces, dentro de estos números nos dice que, bueno, la mayoría sí lo busca para, o sea, para qué se conectan, ¿no? Para obtener información que es de su interés, otros para comunicarse, mantenerse comunicados con otras personas, para hacer trámites o turnos médicos, y aquí empieza la usabilidad para poder acceder a determinados servicios esenciales como es la salud, otros para divertimento, ver películas, ¿sí? Y aquí esto, lo aclara el informe, se duplicó en comparación con la prepandemia. Muchos también lo utilizan para educarse y aquí es una de las cuestiones más sensibles, donde el 60% lo realiza para operaciones bancarias y pagos de impuestos. Pero, o sea, más allá de determinados puntos de pago donde la persona puede ir a hacer pagos físicamente, con dinero físico, de tributos o de servicios, la mayoría de las operaciones bancarias se terminan haciendo a través de plataformas de servicios financieros
financieros, o sea, lo que conocemos como home banking. Entonces, aquí es donde si en el año 2022 esto era el 60%, entendemos que en el año 2026 esto ha aumentado considerablemente. Y aquí el riesgo es lo que nosotros en ciberseguridad conocemos como ampliar la superficie de ataque. Entonces, vamos a ver ahora, estos son el para qué. Ahora vamos a ver con qué aplicaciones más se vinculan las personas mayores. Entonces, la mayoría con WhatsApp y seguramente cuando llegue el momento de las preguntas y pensemos a conversar de los casos, ustedes habrán escuchado que dicen, no, porque a tal persona, a mi vecina, le sacaron el WhatsApp, entonces me llamaron, me escribieron, me pidieron plata, le mandaron algo del Ministerio de Salud, que le faltaba una vacuna. Bueno, siempre hay estos, digamos, cuentos del tío digital, que, digamos, en la práctica esto se llama ingeniería social, son estafas que se hacen no a través de la vulneración del código informático, sino a través de la vulneración del ser humano, ¿sí? Pensando que también dentro de este tipo de operatorias, la parte que hace al cibercrimen en realidad es una organización de tipo empresarial. Los sistemas criminales cuentan con personas dedicadas a la psicología, personas dedicadas al teatro, porque son actores y porque de esa manera, ¿no es cierto? O sea, logran convencer que quizás, por ejemplo, están llamando por ser un servicio técnico de alguna empresa de telefonía y así terminan con un diálogo sacando las credenciales voluntariamente, pero de bajo engaño. Entonces, WhatsApp es uno de los lugares más vulnerables en el uso de las tecnologías por los adultos mayores. Por el otro lado, Facebook tiene el 71,49%. El sitio de Marketplace de Facebook es uno de los espacios más contaminados en materia de estafa. Entonces, también ahí es donde hay que hacer una alerta importante a quienes utilizan redes sociales, que además son muy importantes porque en algunos casos los mantienen en contacto con familiares que no están en su país, que en la lejanía es la única manera de poder estar viendo fotos de nietos, o sea, o tener algún tipo de información o redes de contención de amistades. Entonces, fíjense que por un lado tienen su valor positivo, pero por el otro lado abren esta puerta a esta posibilidad de vulneración. Por el otro lado también YouTube y después sigue en redes sociales, cierra Instagram y luego las plataformas de videoconferencia, Pinterest para aquellos que gustan recolectar ideas en fotografías. Twitter es el menos porque es una red social que está, digamos que ahora obviamente su nombre es X. Está asociada a una vertiginosidad y a una manera de expresarse que no va de la mano de las personas adultas, entonces ahí su uso es menor. Pero bueno, todos estos números fueron duplicados, o sea, son el resultado del duplicado de las encuestas que se hicieron en el año 2019. Entonces, por lo que vamos viendo, esto es de aumento progresivo y es un escenario en el cual los adultos mayores efectivamente pueden ser mucho más vulnerables que otros grupos etarios. Algo interesante para mirar en lo que está pasando en otros espacios, como por ejemplo la Unión Europea, es la fuerte tutela de los derechos digitales de sus ciudadanos, ¿sí? Nosotros encontramos como tres grandes bloques dentro de la configuración mundial respecto del el cuidado de los derechos digitales, ¿sí? O sea, Europa es quien pone en el centro al ser humano, por eso dice People in the Center en inglés, ¿no? Lo establece como la persona está en el centro, sus derechos están en el centro y todo lo digital va a ir alrededor, pero lo que va a mirar la legislación es cómo proteger los derechos digitales del ciudadano. Y sus datos personales, sobre todo, porque a través de esta, digamos,
dispersión de datos es como puede entrar un atacante a vulnerarlos. Por el otro lado, tenemos todo un sistema como en Estados Unidos, ¿sí? O sea, y los países del norte que piensan que los datos en realidad le pertenecen o le corresponden al mercado. Y si bien hay algunos estados como California que tienen una legislación mucho más específica y más cautelosa y celosa de los datos de sus ciudadanos, el resto de la región lo que establece es que, bueno, el dato es una métrica para el mercado, alimenta al mercado y no es, o sea, no es un requisito cuidar o una política de Estado el dato del ciudadano. ¿Por qué? Porque teóricamente el mercado se autorregula y tiene mayor énfasis las normativas técnicas de ciberseguridad que las normativas jurídicas de la protección del dato personal en los individuos. Y después tenemos como el gran tercer bloque a China, ¿no? Donde China lo que establece es, bueno, el dato en realidad es del Estado y por eso todos los ciudadanos deben compartir sus datos de manera tal que cualquier ciudadano, por eso ellos tienen un sistema bastante complejo de puntuación como ciudadano, ¿no? Donde el Estado sabe todo lo que hace una persona desde que se levanta, va a trabajar y hasta que se acuesta a dormir. Y esto en realidad justamente en función de esta situación, o sea que no hay un concepto de privacidad. Así que un poco más o menos puesto en contexto por qué miramos la Unión Europea y no los otros dos sistemas, es porque justamente dentro de su regulación, que hay veces es muy criticada porque lo que establece es, bueno, mucha regulación frena la innovación y volvemos otra vez a esta tensión o esta disputa entre derechos y la cuestión económica de las empresas tecnológicas. Y bueno, la Unión Europea lo que establece para poder cumplir la accesibilidad, o sea, que las personas adultas puedan acceder a los sistemas digitales, es que se cumplan determinadas situaciones, ¿no? Como aquí estamos hablando de perceptibilidad, operatividad, comprensión y robustez, ¿sí? Entonces, está esta situación de que la interfaz del usuario tiene que ser presentada de manera fácil, que pueda interactuar con facilidad, que no le aparezcan ventanas emergentes, ¿no? Nosotros le llamamos pop-ups, que viene con publicidad, o sea, que mareen la interacción del usuario adulto con la página que está viendo o en la que está navegando. Por el otro lado, tienen que ser usables, ¿sí? O sea, que tiene que entenderse la lógica de un cambio de pantalla a la otra, ¿sí? Muchas veces se le exige al adulto que salga de un lado, que ingrese al otro, que bajo 60 segundos porque se le vence el código que le dieron para poner en otro lado. Entonces, esto es, digamos, una velocidad mental que no se está acostumbrado a manejar y hace que también de alguna manera caiga en situaciones, ¿no es cierto?, de frustración por no poder lograr ingresar correctamente o poder ingresar directamente a un servicio en especial. Por el otro lado, este principio de la comprensión es que el usuario tiene que poder adueñarse del conocimiento, ¿sí? Y la interfaz, cuando lo que estoy diciendo es interfaz, es cómo está de alguna forma diseñada la página del servicio o de la plataforma o aplicación que está utilizando la persona para poder encontrar lo que sea, hacer el clic correctamente para ir a donde efectivamente quería ir, ¿no? O sea, donde necesitaba ir. Entonces, todo esto debe llevar una lógica o un flujo de tareas de manera que sea amigable con la persona adulta. Y en la situación de robustez, el principio de robustez, aquí en lo que se trabaja es en un diseño en materia técnica, ¿sí? De ciberseguridad que efectivamente proteja y que sea confiable para que todos los usuarios, ¿sí? Puedan navegar de manera segura y
incluso aquellas que, como dice aquí, las tecnologías de asistencia, que las vamos a ver, donde otras partes pueden ingresar a la misma plataforma, pero a los efectos de estar custodiando la actividad de los adultos mayores. Entonces ahora más o menos vimos un poco cuáles son estos principios, o sea, cómo los enumera la Unión Europea, pero ahora vamos a ver cómo no los podemos cumplir, o sea, cómo cuesta que estos de la normativa baje a la realidad práctica y además pueda llegar a la industria tecnológica. ¿Por qué? Porque acá tenemos el gran tema, ¿no? Nosotros necesitamos que la interacción sea amigable por este principio de perceptibilidad, pero por el otro lado vemos que las plataformas digitales están diseñadas por y para personas jóvenes, porque en ningún momento, o sea, el joven diseñador o el joven que está escribiendo el código informático está pensando en su abuelo, ¿no? O en su abuela. Entonces, pareciera que el mundo tecnológico le está vedado a los adultos mayores y me parece que es súper enriquecedor que los adultos tengan este acceso, porque además potencia un montón de situaciones favorables para lo cognitivo, para el entretenimiento y para la comunicación. Entonces no podemos vedárselos por una cuestión de mero diseño. Por el otro lado, cuando hablamos de experiencia de usuario, UX es en el mundo informático la abreviatura de experiencia de usuario, estas pruebas de experiencia de usuario, cuando un producto informático está a punto de salir para el consumo, se hacen estos testeos con usuarios para ver si esta interacción amigable efectivamente se está dando. Bueno, ¿qué sucede en la práctica, o por lo menos qué es lo que sucede con los adultos mayores es que no son incluidos dentro del grupo que se busca para hacer estas pruebas. Entonces, la experiencia de usuario está dada también por gente joven que nunca va a decir, no, mira, esta letra está muy chiquita, o la verdad que no entiendo por qué tengo que hacer clic acá para ir a otra página, o sea, o me pierdo, y cosas que sí le pueden estar pasando al adulto mayor. En esto, por ejemplo, yo quiero destacar Boti, tiene un Boti especializado, un Boti más se llama, ¿no? Que está diseñado específicamente para adultos mayores. En este caso, ahí sí tenemos una interacción diferente y amigable de la que usa el resto de la ciudadanía. Hablamos de estas tipografías pequeñas, contrastes insuficientes, o sea, que por la edad y quizás el estado, ¿no es cierto?, o sea, de oftalmológico que pueda tener el adulto mayor, yo no puedo decir nada porque ya lo ven en vivo y en directo, y si me lo saco voy a ver hormiguitas y no letras, pero bueno, hay veces los colores con los que se diseñan, los contrastes de luces y sombras, no son suficientes para que puedan, o sea, mirar la pantalla correctamente y tampoco puedan encontrar determinados iconos, ¿sí? En los que realmente tienen que hacer clic. ¿Por qué? Porque estamos llenos de iconos y de logos y de otro lenguaje que no es el escrito, que digamos, los diseñadores jóvenes piensan que todos vamos a entender lo que quisieron decir con ese icono. Pero vieron como muchas veces hay que pedirle a los que son padres o abuelos de adolescentes, saben que los adolescentes tienen determinado vocabulario que no, o sea, uno cree que están diciendo una cosa, pero en realidad no están diciendo eso. Entonces, hay veces en estos modismos, como lenguajes diferentes. Entonces, si yo tengo un icono y estoy pensando que el adulto mayor va a entender lo que es ese icono y no le pongo una etiqueta de texto, y realmente lo voy a hacer pasar un mal momento, porque hasta que se da cuenta y hasta que aprende y hasta que llega, después vamos a ver que pasan cosas en el slide que viene, ¿sí? Y el otro tema es estos gestos táctiles poco evidentes, ¿no? Porque muchas veces, y esto ya no tanto dentro del ordenador, de la computadora, que algunas sí tienen pantallas táctiles, pero más en lo que es la experiencia mobile, la que es en el celular, estos que
por ahí hay que deslizar, ¿sí? Entonces, o sea, no es lo mismo ver una plataforma de home banking en la computadora que cuando uno realmente, y esto me ha pasado a mí en la experiencia notarial, o sea, cuando están firmando una escritura y están haciendo una transferencia bancaria, que dentro de la aplicación, para poder efectivamente llegar a hacer el último clic para ordenar la transferencia de dinero, no, tenían que correr la pantalla para que le apareciera un icono en color verde con un signo más, apretar ahí y recién eso le habilitaba la pantalla para transferir. O sea que entre todos tuvimos que estar mirando el diseño de la página del banco para que un comprador pudiera pagar un precio de venta. Entonces, esto de no saber si tengo que mantener presionado por un tiempo, si tengo que mover para determinado lugar para encontrar otra cosa, tampoco es amigable ni genera esta perceptibilidad que pide la Unión Europea. Y los flujos que la gente que diseña cree que es absolutamente intuitiva para su núcleo, ¿no? Para sus pares, pero que quizás para el adulto mayor no, ese flujo de tareas o el pasar de una pantalla a la otra no tiene la misma, o sea, noción de intuitiva que lo tiene para el diseñador. Entonces, estos son los problemas que encontramos técnicamente dentro del principio de perceptibilidad. Por el otro lado, ¿qué pasa? Hablábamos del aprendizaje, hablábamos que nos familiarizamos con un diseño de usuario, sabemos que entramos por este lugar, que acá va a estar o sea, nuestro haber bancario, o sea, por el otro lado, por aquí entro para transferir, voy aprendiendo y me voy acordando con todos los pasos que voy haciendo como adulto mayor, pero ¿qué sucede? Me rediseñan el sitio web, ¿no? Entonces el banco hace un refreshing de su marca, de su sitio web, cambia los colores, se fusionan bancos, porque esto también ha pasado, entonces alguien que fue absorbido, o sea, es cliente del banco A, pero fue absorbido por el banco B, de repente deja de utilizar la lógica que tenía el banco A y tiene que empezar a aprender la lógica del banco B, pero cuando entra al banco B le dice, ah, no, pero si usted es del banco A, en realidad usted tiene que entrar por otro lado y tampoco le permite acceder hasta que, bueno, el proceso de fusión se termina estandarizando y los clientes del banco A pasan a tener la misma gráfica en Internet del banco B. Entonces, todas estas cuestiones también ponen en jaque esta curva de aprendizaje que realiza el adulto mayor. Entonces, esto atenta efectivamente contra lo que conocemos como apropiación tecnológica, o sea, el conocimiento tecnológico nunca logra, ¿sí?, ser ese ciclo completado y bueno, y esto aumenta el sentimiento de frustración, de incompetencia, de decir yo con esto no puedo y efectivamente repliega al usuario a querer aprender o a querer avanzar. Entonces, bueno, como dijimos antes, cada cambio hace reiniciar la curva de aprendizaje y esto podría evitarse si el banco o la plataforma de salud o la plataforma de compras digitales que el adulto mayor está utilizando mandara por vía mail un instructivo offline que no necesite la persona estar conectada, donde manda fotos de la pantalla para que la persona pueda ir leyendo previamente y se pueda ir familiarizando sin tener necesidad de estar probando in situ y por ahí cometer un error o justamente dar lugar a algún tipo de intervención de terceros no querida. Bien. El otro principio, que es el de comprensión, es cómo va a estar dada la información o cómo nos va a ser facilitada de manera tal que aquello que está puesto en el front desk, o sea, en lo que vemos visualmente, logre entender para qué voy a realizar cada una de las acciones. Y acá es donde yo les contaba de estos códigos OTP. Los códigos OTP son estos códigos que nos mandan por mensajes de SMS, ¿sí?, el mensaje de texto
originario, porque uno entra en una plataforma y le dice, bueno, pero busque el código en el SMS, entonces yo tengo que salir de la pantalla que ya tenía, voy al SMS, pero hasta que encuentro el SMS, lo abro, busco, me fijo qué es ese, me trato de acordar cuáles son los números que me dan. Cuando voy de vuelta a ponerlo en la plataforma, me pasaron los 60 segundos y ya no logro autenticarme, entonces no puedo entrar, ¿sí? Esto después ustedes en las preguntas seguramente me dirán si es así, porque efectivamente lo vemos y es uno de los temas complicados. Y por el otro lado necesitamos, hay veces factores con este tipo de códigos porque también protegen que no sea una persona que tenía acceso a las credenciales y que si no había un código de seguridad podía entrar alegremente y vulnerar, ¿no es cierto? O sea, ya sea un sistema de salud, un sistema de bancario. Y por el otro lado, bueno, esta alternancia que tenemos contrarreloj para autenticarse. Otros en ciberseguridad se plantea que ya no se puede trabajar con aplicaciones sin tener un doble factor de autenticación. Y para eso existen aplicaciones, ¿sí? Como una es Google Authenticator, otra es el Authenticator de Microsoft, que van dando periódicamente un token, un número que asociada con la plataforma que tenemos, hace que si alguien nos sacó la aplicación, no pueda entrar si no pone este código. Entonces, por un lado, lo necesitamos para tener los accesos más seguros, pero por el otro lado, tenemos poco tiempo para completarlos y esto de salir de un lado, entrar al otro, acordarse el número, etcétera, etcétera. En algunas vienen mejores diseñadas, el número ya aparece en la aplicación y entonces es como que nos lo traen y lo podemos copiar, pero no todos los servicios están diseñados de la misma manera. Entonces, en definitiva, recordar contraseñas robustas, cambiarlas cada 3 meses, como piden en los ámbitos de ciberseguridad, no repetir y usar las mismas contraseñas, es algo muy complejo para un adulto mayor. Y esto lo que nos está diciendo es que lo que exigen en la actualidad los estándares de seguridad le piden destreza motora, ¿sí? Una memoria y una velocidad de procesamiento que no está inserta en la naturaleza de adultos que son inmigrantes digitales y que no han nacido con un dispositivo en sus manos. Y por el otro lado, la robustez, ¿sí? O sea, este contenido tiene que tener una interacción segura. Y aquí es donde vienen un poco las primeras, digamos, situaciones en las cuales se basan los reclamos judiciales contra las entidades bancarias, en el sentido en que las interfaces, ¿sí? Son que el banco pone al servicio del cliente, cada vez son mejores falsificadas por los atacantes. O sea, nosotros no podemos desconocer la irrupción de una estrella en todo esto, que son las herramientas de inteligencia artificial y los lenguajes, ¿sí? Los grandes modelos de lenguaje que producen y generan, por eso inteligencia artificial generativa, generan logos, generan código informático, generan diseños, ¿sí? Muy similares a los de las páginas bancarias. Entonces, muchas veces, por eso siempre la insistencia de pedirle a las personas que no accedan a links que les manden si tienen, si le están diciendo, no, a usted lo están queriendo atacar, entre por aquí que yo soy de servicio técnico y voy a ayudarlo para que no le saquen los fondos. Y la persona, o sea, ingresa al link que le están mandando, le van a decir, bueno, y ahora deme una clave. Y lo único que está haciendo es activar algún sistema espejo, ¿sí? Como software como, no quiero decir las marcas, pero son los software que usan las personas de servicio técnico para ver lo que está pasando en nuestras computadoras y de alguna manera, entonces, cuando nosotros ingresamos, ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña, ya tienen esa información, automáticamente la copian, cambian la contraseña y empiezan los vaciamientos de cuenta y la toma de créditos en nombre del titular que efectivamente no está haciendo nada, o sea,
no tiene acceso porque acaba de perder todo acceso a sus credenciales bancarias. Entonces, dentro de estas situaciones hay que tener mucho cuidado con estas notificaciones urgentes, los enlaces maliciosos que pueden venir ya sea por WhatsApp, por SMS, los falsos contactos como somos del Ministerio de Salud y tenemos registrado que usted no tiene todas las vacunas, ¿sí? Porque además el acceso a WhatsApp es un acceso a información impresionante. Ahí se descubre toda la red familiar de la persona atacada, quiénes son sus vecinos. Y la otra vez nos pasó en el edificio, en la oficina, que empezaron a pedirle a todos los miembros del Consejo de Propietarios cosas, porque claro, habían entrado al WhatsApp de uno de nuestros adultos mayores, miembros del Consejo de Propietarios. Entonces, efectivamente, esto se trataba de una situación de robo de WhatsApp. Todas estas cuestiones de no estar hablando de estas cosas, por eso celebro que Yadela ponga en agenda estas temáticas, la falta de educación digital y estos casos de ingeniería social, como el phishing, ¿sí? Ustedes escuchan todo el tiempo phishing. El phishing es esta técnica de, bueno, voy a salir a pescar a ver a quién encuentro, ¿sí? Que esté un poco mirando para otro lado, que esté distraído, que le causo una urgencia o que los someto a una situación de miedo y de necesidad, y con eso logro que haga clic en este enlace malicioso que le estoy proveyendo. Y además porque son digamos, muy interesante ver también la psicología de los atacantes, ¿no? O sea, cada vez que hay vencimientos de las declaraciones juradas, ahora de ARCA, ¿no? Antes de AFIP, siempre llega por mail un mail que dice, usted está, o sea, tiene irregular su presentación de impuesto a las ganancias, con el formato de ARCA, haga clic aquí y obviamente la persona se desespera y quiere entrar, cuando en realidad lo que tiene que hacer es dar caso omiso a ese mail e ingresar por los canales oficiales de ARCA para efectivamente ver su cuenta tributaria y ver si realmente esto era verdad o no. Así que bueno, o sea, estos avisos, estas pantallas, ¿no es cierto? O sea, que traen avisos distractorios, o sea, tratar de estar como muy concentrados, ¿no? Tomarse el tiempo y decir, bueno, si yo voy a ingresar a una plataforma bancaria, es lo mismo que si me hubiera ido de mi hogar, entonces no voy a estar aquí en casa y les voy a avisar a todo el mundo que voy a ingresar al banco y que por favor no me hablen, no me molesten porque tengo que estar muy focalizada, muy centrada en esto que voy a hacer en este entorno, ¿sí? Como si me hubiera ido físicamente a la sucursal del banco. Y por el otro lado, tenemos que lo que va avanzando como, digamos, única forma de protección es la huella digital, un reconocimiento biométrico como acceso seguro, pero también esto dentro de lo que miramos el universo del data privacy y de la privacidad de los datos, un token se puede reemplazar, una tarjeta con un código se puede reemplazar, pero el rostro y la huella digital, una vez perdido, no se puede reemplazar. Entonces, también, de alguna forma, tenemos por un lado una solución, pero que si ese dato biométrico tampoco es cuidado, de alguna manera, insisto, con estas herramientas de inteligencia artificial generativa, se puede, ¿no es cierto?, o sea, falsificar un reconocimiento biométrico. Entonces, también... por lo menos decirlo como para que estemos atentos a que no demos alegremente nuestros datos biométricos a cualquier persona, que nadie le saque una foto sin su consentimiento, porque después podría ser mal utilizado. Y aquí entramos en algo que es muy interesante porque dentro del grupo etario de adultos mayores, la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es quien se encuentra a cargo de la Dirección de Protección de Datos Personales, ha estado dando lineamientos para el tratamiento de los datos personales en este grupo de personas, ¿sí? Cuando hablamos de datos personales, siempre hablamos de proteger nuestros datos de salud. ¿Por qué? Porque si una persona sufre determinada enfermedad, ¿sí? O sea, quizás en una plataforma de comercio electrónico, lo que esté necesitando va a estar a un mayor precio
¿sí? Que para otra persona que está en la misma plataforma, pero que no tiene el mismo dato de salud, ¿sí? O sea, el hecho de dar abiertamente los datos personales hace que los sistemas digitales puedan, a través de sus agencias de marketing y de lo que se llama la actividad de scrapping, esto de entrar en nuestra navegación y ver qué es lo que nosotros hacemos, saca datos que después esto nos perjudica absolutamente, incluso económicamente hablando, ¿no? Hay varias expedientes de sanciones económicas, por ejemplo, a farmacias en España, justamente por, por haber accedido a datos de salud y saber que determinadas personas tenían una mayor solicitud, por ejemplo, de elementos de pañales. Era justamente este fallo de la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, fíjense cómo los sistemas nos perfilan, los sistemas buscan qué hacemos, cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras necesidades, porque después a raíz de eso, van a, digamos, explotarlo económicamente, porque toda esa información la van a utilizar luego a través del marketing digital en su beneficio económico y en detrimento del consumidor, del usuario. Entonces, los datos de salud, los bancarios y los biométricos requieren protección reforzada por parte de las leyes. Las filtraciones y el uso indebido también en las plataformas de salud y en la banca digital dan lugar a multas y dan lugar a canal de denuncias. Un poco hablábamos de esto, ¿no? O sea, enseñar que hay lugares donde la persona puede concurrir para hacer defender sus derechos. Y por el otro lado, necesitamos también poder manejarnos en lenguajes más claros, porque la realidad es que lo técnico o nos lleva a una lengua foránea como el inglés, ¿sí? Y realmente la persona necesita entender qué es lo que le están diciendo y no que haga un hashing, haga esto y todo tiene un vocablo extranjero, ¿sí? Y por el otro lado, generar estos mecanismos de reclamos accesibles. Hablábamos también con Eduardo hace un rato de generar la figura del ombudsman o la ombudswoman sobre o sea, para estas situaciones, porque realmente es cerrar la brecha de vulnerabilidad de los adultos en el ámbito digital. Entonces, la Agencia de Acceso a la Información Pública dio una serie de lineamientos, o sea, destacó esta importancia de reforzar la protección de datos en las personas que tienen situación de vulnerabilidad y habla de lo que también vemos en el derecho de consumo, ¿no? Una asimetría estructural en el sistema de datos que lo coloca en una posición de desventaja muy, muy ingenua, ¿sí? De todos aquellos que se encuentran en la industria tecnológica y saben cómo hacerse de la información cuando estamos utilizando plataformas o estamos navegando en Internet. Por el otro lado, la agencia se basa en primar los principios de igualdad y de no discriminación. Entonces, lo que hace es que los datos personales no sean utilizados para reforzar o volver a reproducir situaciones de exclusión, ¿sí? Entonces, porque yo veo que en este formulario la persona completó la fecha de nacimiento y tiene más de 60 años, entonces no me interesa, o sea, la descarto, ¿sí? De quizás un análisis o un trabajo que se esté haciendo. Entonces, justamente estas cuestiones son, digamos, de discriminación absolutamente reforzada, ¿no? Y hay que trabajar justamente en hacer las denuncias correspondientes en los canales que tiene la agencia. Por el otro lado, esta asimetría de poder y conocimiento, que también va a ser otro de los fundamentos legales que van a utilizar los letrados en sus, digamos, demandas contra este tipo de plataformas, porque
porque quien está poniendo la actividad riesgosa es la entidad, en este caso, si hablamos de temas patrimoniales, bancaria, ¿sí? Y que este conocimiento del tratamiento de datos que hacen los bancos lo afecta de manera más intensa al adulto mayor. Y por último, los otros dos puntos, el tratamiento de datos y decisiones automatizadas, ¿sí? O sea, lo que advierte es que con mayor cantidad de procesamiento de datos a través de algoritmos, ¿sí? Ya no datos que están analizados por personas, sino que son por sistemas que son automáticos, esto puede dejar desproporcionadamente fuera a grupos vulnerables, con lo cual lo que hace es reproducir y afectar doblemente la vulnerabilidad que ya se tiene por la propiedad. Y entonces, por el otro lado, lo que destaca es el tema de los sesgos, ¿no? O sea, por edadismo, por lo que decíamos antes, ¿no? Que pueda impedirle a la persona acceder ya sea a un crédito o a un empleo o a los servicios esenciales, como por ejemplo, ni más ni menos que de salud, ¿sí? O a determinado producto médico o a determinada medicación. Y la conclusión es esta necesidad de proteger de una manera reforzada estos datos que son sensibles, donde se habla, por ejemplo, sobre cuestiones de discapacidad que tengan en los adultos mayores o temas de identidad de género, los datos genéticos, ¿sí? Y los biométricos también. Entonces, recomienda que las plataformas y la industria tecnológica apliquen los niveles más altos de seguridad y de confidencialidad y que realice restricciones de acceso para todos estos datos o que de alguna manera en lo que haga es pseudo anonimizar. Esto quiere decir extraer el dato de la persona, o sea que este dato, si es de interés para alguna categoría, investigación médica o algo, no pueda vincularse, no se le pueda imputar a su titular. Y de esta manera, entonces, trabajar con el dato, pero sin saber quién es la persona dueña de ese dato. Y por último, esta necesidad de garantizar que la información sea clara, sea accesible y sobre todo para personas con mayor vulnerabilidad. Y hay mecanismos de reclamos, ustedes pueden ingresar a la página la página es www, como ven acá en la pantalla, aaip.gov.ar, donde se pueden realizar los reclamos, se pueden hacer las denuncias, si en el caso en que, ¿no es cierto?, hayan estado en alguna situación de filtración de datos, que muchas veces sucede porque los van a llamar de empresas. Incluso aquí también ustedes pueden encontrar en la misma página, ya dentro de la pestaña de la Dirección de Protección de Datos Personales, un registro especial que se llama registro No Llame. Y ustedes pueden colocar su número de celular en ese registro para que empresas de ventas telefónicas los saquen de sus bases de datos y no puedan estar recibiendo estos llamados, que nunca se sabe si realmente es un llamado verdadero, que le están queriendo vender un producto, o si se trata de alguna situación de ingeniería social que pueda terminar en una eventual o posible estafa. Entonces, veamos primero las amenazas, ¿no? ¿Qué es lo que pone en jaque en este momento la seguridad en el entorno digital de los adultos mayores? Primero, ya dijimos, esta situación de phishing que puede llegar a través de una SMS. Esta es la modalidad que se la conoce como smishing, la del phishing, que puede ser por un llamado telefónico, presentándose, diciéndole que es el nuevo contacto, el nuevo agente de la compañía de seguros que tiene la persona, de su automotor, lo que sea. Bueno, pero efectivamente se está tratando de toda una situación de ingeniería social. Y por último, este phishing, que es ni más ni menos que en la vía pública, cuando hay códigos QR, cada vez que vayan, si ya aprendieron y pueden pagar con un código QR, asegúrense que no sea una etiqueta pegada encima del verdadero código QR, porque muchas veces lo que hace el atacante es pegar
un código QR muy prolijamente y frente a la distracción o algo, la persona termina escaneando ese código QR, pero en vez de llevarlo al lugar del pago, lo va a llevar a un sitio malicioso donde el pago va a terminar en otro lado y no donde tenía que ir. El otro tema más grave es esto del robo o la sustitución de identidad digital, porque muchas veces, y esto es otra de las grandes alertas que tienen las entidades bancarias, donde se generan lo que se llaman identidades Frankenstein, se arma una persona que no existe, pero se saca un dato que sí existe. Entonces, quizás del robo de algún dato personal de un adulto mayor se genera la existencia de una persona que en un banco digital, donde nunca hubo que ir a presentarse de manera física para acceder a una cuenta, se hace a través de una situación absolutamente fraudulenta y se abre una cuenta bancaria y el banco empieza, ¿no es cierto?, o sea, a interactuar hasta que en algún momento le piden un crédito y nunca más se lo pagan. Pero para eso también se valen de estas sustituciones de identidad que realizan y que después la persona se encuentra que en algún tipo de informe crediticio o informe comercial se ve involucrada, pero en definitiva nunca operó, nunca estuvo con esa entidad bancaria. Entonces, estas cuestiones de cuidar nuestros datos personales hace que en cuanto menos información nuestra esté dando vuelta por el ámbito digital, más seguros nos vamos a encontrar de estas situaciones. Por el otro lado, bueno, los fraudes que ya conocemos en los home bankings, como les explicaba antes, les llega un mensaje, hacen clic, les dicen que están entrando a la página del banco, visualmente la persona ve la página del banco, lo que pasa es que dentro de lo que es el dominio de Internet hay alguna letra que está, falta una letra, hay una coma en vez de un punto, entonces esto hace que efectivamente no estemos entrando al verdadero sitio del banco y ahí estemos entregando sin querer nuestro código, ¿sí?, nuestras credenciales de acceso, que sea el usuario y la contraseña. Lo mismo para las billeteras virtuales. Y estas situaciones como dijimos antes, ingeniería social basada en confianza y en urgencia. Todo es ya, todo es apurado. Las situaciones también de las tragedias familiares, ¿no? O sea, me contaban ayer, o sea, justamente de que una señora mayor que la habían llamado y le dijeron que era el nieto y que por favor le tenía que pasar plata porque había chocado y que estaba mal. Y bueno, la señora, o sea, frenó el llamado y por el otro lado confirmó que su nieto estaba bien y por suerte no pudo ser estafada. Pero estas cosas suceden y ante la angustia y ante la urgencia, quizás la persona termina accediendo y hace una transferencia. Lo mismo los premios y los sorteos, usted se ha ganado tal cosa, hay ya unas situaciones de fraude ya muy viejas, las llamadas cartas nigerianas, que le dicen, bueno, usted es el heredero de esta persona que vive en la ciudad de Estocolmo y que allí era millonario, pero bueno, o sea, encontramos que usted es la única persona heredera, bueno, todo eso son estafas, ¿sí? Y los trámites también para, sobre todo en los adultos mayores, de ANSES o de PAMI, donde le dicen que le van a pasar a cobrar tal cosa, o que le van a pasar a pagar y que bueno, que pueden ser totalmente situaciones fraudulentas. Después ustedes me van a contar algunas experiencias también. Por el otro lado, cuando estamos en el ámbito de los ciberdelitos, existen algunas transferencias que son sospechosas, a lo que se llaman, ¿no? O sea, transferencias recibidas de cuentas mulas, ¿sí? O sea, son transferencias de dinero que vienen de otra cuenta, que a su vez viene de otra estafa y que van pasando de cuenta en cuenta. Entonces, le hacen una transferencia al adulto mayor, pero le escriben y le dicen, ay, discúlpenme, yo me equivoqué, puse su alias y yo necesito que me devuelva este dinero para que me lo transfiera a esta cuenta. Entonces, de alguna manera, la persona, el adulto o cualquiera, porque esto nos puede pasar en cualquier etapa de la vida, o sea, terminamos siendo un intermediario en la cadena de las cuentas mulas de un delito preexistente. Entonces, en estos casos, no, por más que hayamos recibido una transferencia
y que obviamente el dinero no nos pertenece, tenemos que concurrir de inmediato a la entidad bancaria para dar aviso de esto y que sea la entidad bancaria la que desarme la operación, pero nunca estar al servicio del atacante de mandar el dinero a otra cuenta por nuestra propia voluntad, sino que siempre denunciar la situación ante el banco. Por el otro lado, tenemos ya situaciones que no son estafas, pero sí son contrataciones digitales abusivas. A veces el usuario, o sea, es compelido a tener que consumir porque, ¿no es cierto? O sea, es lo que se llaman patrones oscuros, ¿sí? O sea, somos de alguna manera como conducidos inconscientemente a llegar a determinado producto y comprarlo. Los débitos automáticos que no están autorizados y que se realizan de todas maneras, las falsas inversiones llamando para que se suscriban a determinada plataforma de inversiones, pero la plataforma en realidad es todo un Sí, blef, la plataforma no existe, pero da la existencia, da la creencia de que hay digamos, un grupo inversor, hasta le dan una plataforma, en la plataforma se va viendo digamos, intereses que va generando la inversión que la persona hace hasta que un día se levanta todo esto y en realidad lo que se había hecho era pasarle dinero al atacante y nunca más verlo. Ya hablé del soporte técnico fraudulento, hola, somos de tal servicio, o sea, tenemos un reclamo y empezar, ¿no es cierto?, o sea, a querer tomar credenciales de acceso. Y por el otro lado, suscripciones digitales engañosas, o sea, reciben algún tipo de mail diciendo que es la plataforma de series más famosa que hay y que usted no ha pagado y que se la van a cortar y entonces ese fin de semana no va a haber series y la persona, para que esto no suceda, hace clic y termina también entrando en una página fraudulenta. Esto un poco como para ir viendo todas las cuentos del tío que van existiendo en estas temáticas y bajar el nivel de vulnerabilidad con conocimiento. Entonces, esto, cuando hablamos, ¿no es cierto?, o sea, de contrataciones digitales y de consumo digital, lo que específicamente se requiere esta protección reforzada porque el adulto se encuentra en una asimetría informativa y en una asimetría tecnológica, o sea, no puede ni manejar el nivel de información ni manejar el nivel tecnológico como lo hace, ¿sí?, el proveedor, entonces, del servicio del que estemos hablando. Y además esto lo coloca en una situación de riesgo patrimonial alimentario. ¿Por qué? Porque muchas veces en un ataque de home banking no solamente pierde quizás los ahorros que tenía en su cuenta, en su caja de ahorro, sino que además le contratan, ¿sí?, créditos, que también hay una crítica ahí, porque, o sea, resulta que para ese crédito el adulto mayor calificó maravillosamente y con lo que se llama digamos, en el ambiente técnico, un click wrapping. El click wrapping es el crédito a solo clic, ¿no? O sea, hago clic y ya me depositan el dinero. Bueno, eso es peligrosísimo porque lo que está comprometiendo es ni más ni menos que digamos, el derecho alimentario del adulto. Y por el otro lado, la dependencia de terceros para operar en determinadas plataformas por esto que hablábamos de la curva de aprendizaje que se pierde constantemente por los cambios que se hacen al diseño del banco. ¿De qué hablamos muchas veces? Esto no es ley, sino que es una idea que vamos trabajando. O sea, yo pertenezco a la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires también, y hablamos mucho de la figura del apoyo digital. Yo lo utilizo, ¿sí?, como una figura cuando hacemos en las actas justamente donde se acredita una situación de estafa y se va mostrando, o sea, y se va dejándole la prueba preconstituida al juez, donde la persona quizás adulta mayor, que además ha pasado por una situación muy, muy traumática respecto a esto, quizás no esté en condiciones de manipular su celular y entonces venga con una hija, con un hijo, con algún familiar, que en el acta directamente lo hacemos comparecer en este carácter, ¿no?, de apoyo digital, que va a ser la persona que va a solicitud del titular de ese teléfono, va a pedir que haga digamos, manipulaciones del teléfono que el escribano le va a ir pidiendo en esa acta. Entonces, este apoyo digital
acompaña a la persona para usar los dispositivos, también lo puede acompañar antes de contratar en alguna plataforma, ver los términos y condiciones para hacer contrataciones online y además para custodiar estos datos personales y darle un poco de contención o seguridad digital, ¿sí? O sea, el principio acá es justamente no sustituir la voluntad del adulto, sino, o sea, acompañarlo o estar, como dice el Código Civil y Comercial, para los apoyos en general, ¿sí? Que ya son de índole judicial, proveer la autonomía, facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. Nosotros tomamos esto como una forma de tener nuevas herramientas sin que sea una designación de apoyo judicial, pero sí que tenga una intervención en el documento notarial con una entidad diferente a que si fuese un testigo, ¿sí? Pero estas experiencias no solamente las estamos trabajando acá, sino que ya en los países anglosajones como Inglaterra y en Escocia y también en Estados Unidos, aparece una figura que es el Third Party Mandate, o sea, es como una tercera parte, ¿sí? Que es este contacto de confianza que la persona puede pedirle al banco que la incorpore en sus cuentas y en su digamos, datos de contacto para poder enviarle alertas para cuando hay alguna situación que no se puede localizar al usuario, al adulto, o que se está detectando una posible situación de fraude, porque los equipos de ciberseguridad algunas veces logran detectar estas situaciones, y también porque puede empezar a aparecer algunas señales de deterioro cognitivo y entonces que la persona por sí sola y voluntariamente no esté transfiriendo dinero alegremente de su cuenta y porque también puede haber situaciones de, tanto de maltrato como de violencia o de explotación financiera que hagan que la persona esté compelida a tener que hacer determinadas transferencias. Entonces, la existencia de este tercero, ¿sí? Que no está sustituyendo, no es un mandatario tampoco con poder notarial, sino que es alguien que se registra en el banco a estos efectos, tampoco toca el dinero de la cuenta y está autorizado, ¿no es cierto? O sea, solamente para esta modalidad de cuidado. A mí me parece una figura muy interesante como para compartirla con ustedes. Y por el otro lado, si vemos, ¿no es cierto? O sea, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que está adoptada por la Organización de los Estados Americanos, ¿sí? Todas estas plataformas de servicios esenciales deben garantizar un canal de atención humana y accesible a los adultos mayores. Y esto, o sea, no es para decir, ah, bueno, penalizamos porque es ineficiente la actividad que realizan los adultos mayores, sino porque esto realmente es una garantía constitucional por imperio del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina. El Estado argentino la incorporó como ley interna y le da la jerarquía constitucional a través de la ley 27.360, con lo cual es exigible, ¿sí? Por parte, ¿no es cierto? O sea, de los adultos mayores, este trato personalizado en estas entidades, ya sea de servicios bancarios, de servicios de otra naturaleza. Y aquí yo les dejo los principios, los paso rápido para que no se nos haga muy larga y podamos tener algún tipo de interacción, pero van a ver que es obviamente lo que dijimos antes: derecho a la información, igualdad no discriminación, inclusión a la economía digital, derecho a la educación, protección de la propiedad y de los bienes, acceso a la justicia, etcétera. Y los derechos que sí están reconocidos en otras leyes, además de la que vimos recién, es el derecho a la autonomía y a la dignidad en esta Convención Interamericana, en el artículo 9, el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales, que lo da la ley 25.326, que es la ley de protección de datos personales en la Argentina, el derecho a trato digno y lenguaje claro, que lo brinda la ley 24.240, que es la ley de derecho de consumo, y el derecho a opciones no digitalizadas. Esto es algo muy novedoso, proviene de un dictamen de la Agencia Española de Protección de Datos, donde lo que están viendo es que a raíz de el aumento de los ataques a los grupos de adultos mayores, específicamente tienen que garantizar una opción no digitalizada, un canal humano de atención, reforzando lo que veíamos antes al principio.
Aquí hay un fallo muy interesante donde es una maniobra de phishing que sufre una persona adulta mayor, o sea, y el banco realmente es penalizado porque no disparó las alertas necesarias para evitar la producción de estos hechos y como quedó demostrado en la prueba que se presentó, siempre activaba estas alertas y en el caso de esta persona no lo llegó a activar y determinó que esta adulta mayor es una consumidora hipervulnerable que debía recibir una reparación integral, sí, que además toda la franja etaria suele ser víctima de estas maniobras fraudulentas y que el ordenamiento jurídico tiene que hacer este reconocimiento del derecho de darle un trato diferenciado y preferencial y le exige al banco un deber reforzado de colaboración, más cuando este carácter alimentario de los ingresos que perdió, ¿no es cierto?, la demandante y que se quedó sin saldo en la cuenta bancaria, dando lugar a lo que se llama en el reclamo que hace el letrado el daño punitivo. Y un poco para repasar, para que ustedes sepan que el Banco Central de la República Argentina tiene muchas comunicaciones que están vinculadas con los requisitos técnicos, ¿sí? Los llama requisitos mínimos de gestión, implementación y control de riesgos relacionados con la tecnología informática, que son directivas técnicas que los bancos deben seguir, están obligados a seguir, ¿sí? Y que están en las comunicaciones del Banco Central. Tenemos una de fecha 1 de julio de 2021, la comunicación A7319, que hace responsables, ¿no es cierto?, o sea, a los servicios financieros. Después, en el año 2023, aparece un refuerzo de esta normativa donde ya coloca responsabilidad concreta, ¿sí?, en cabeza de las máximas autoridades de la institución bancaria. Y también la comunicación esta es la anteúltima en el año 2025, para mí fue una de las más importantes porque en base a esto los reclamos judiciales pudieron seguir exitosamente porque ahí hay alertas que el banco tiene que hacer y tiene que seguir que en las situaciones de cada caso de ciberataque no las sigue. Entonces, invocando esta normativa, es donde, ¿no es cierto?, sea el juzgador puede verificar que debiendo operar de determinada manera bajo la orden y la órbita del Banco Central, la entidad bancaria no lo ha realizado y ahí entonces es donde amerita la condena. Y por último, esta es muy nuevita, es del 13 de febrero de 2026, lo que establece es determinar a sujetos obligados a cumplir estos requisitos mínimos y nos incorpora un nuevo jugador en el ecosistema, que son los proveedores de servicio de pago, ¿sí?, que están incluidas dentro del registro de proveedores de servicios de pago, o sea, todo lo que hacemos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Vieron que ahora apoyamos, ¿no es cierto?, o sea, nuestra tarjeta y ya enseguida se está generando el débito. Entonces, estos son los sujetos obligados, las entidades financieras ya estaban, pero los sistemas de pago son los que me ingresan como nuevos jugadores, van a empezar a ser obligatorios para ellos recién a partir de agosto de 2026 y además todas estas entidades tienen que dar aviso de la tercerización de procesos o servicios dentro de todos sus aspectos o facetas técnicas dentro el proveer servicios digitales, porque hay algo que es muy importante y es que no pueden deslindar su responsabilidad. Por más que ellos hayan derivado en una empresa que puede estar o no en el país determinada actividad, como por ejemplo el monitoreo de estafas, el banco no puede aducir que esa actividad no estaba bajo su órbita y primero responde el banco y después será la cadena de responsabilidades. Pero esta normativa es muy importante porque le adjudica de manera directa la responsabilidad. Entonces, como conclusiones, hoy la tecnología nos puede facilitar para hacernos más autónomos, para fortalecer, porque nos podemos capacitar, porque podemos tener acceso a estos espacios. Vuelvo a agradecer a Liadela por este encuentro, pero también puede profundizar la exclusión si los diseños no son correctos, si no están pensados en los adultos mayores. Entonces, la inclusión es un derecho, ¿sí?, habilitante, la inclusión digital es un derecho habilitante para los adultos mayores y tiene que cumplir todo el ciclo completo de la tecnología, o sea, no
solo acceder, sino también poder usarla y además apropiarse de la misma y llevarse ese conocimiento, completando el ciclo, no teniendo que estar reaprendiendo continuamente. Entonces, no es solamente que el usuario esté educado, que parecería ser, digamos, la premisa que los bancos establecen, ¿no? Bueno, porque yo no tengo un usuario educado, o sea, pero no es esta la responsabilidad del usuario. El usuario tiene que igualmente capacitarse, pero que si no lo estaba, no por eso va a perder su reclamo frente a la entidad bancaria. Y la normativa del Banco Central establece que la ciberseguridad es responsabilidad de las entidades, especialmente cuando el cliente entonces es un consumidor hipervulnerable por todas las otras situaciones que nosotros vinimos diciendo. Así que bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir para poder interactuar con ustedes y escucharlos. Damos un gran aplauso virtual a Raquel por esto que fue excelente. A Hay ustedes. muchas preguntas, pero yo tengo una. A ver, la prevención creo que más o menos vamos dándonos cuenta en qué momento tenemos que no hacer clic, ¿no es cierto? ¿Qué nos pueden pedir? ¿Qué nos pueden decir? Eso quizás haya que hacer un listado, pero bueno, en eso se va progresando. Lo que yo te pregunto es, Raquel, ya me estafaron, ya me sacaron el dato, ya apareció algo en mi cuenta. ¿Cuáles serían esos primeros pasos que yo tendría que hacer en punto a denunciar, en punto a hacer la prueba? ¿Qué es lo que vos recomendás? Bien, primero es no borrar nada, ¿sí? De lo que tenemos en los dispositivos digitales. Hay un componente de vergüenza muy importante, ¿no? Cuando alguien sufre un ataque. Entonces, bueno, no tener vergüenza, decir, bueno, me pasó, por más pequeño que haya sido el importe, es dejar el celular, la prueba abierta, o sea, porque muchas veces la gente bloquea, borra un mensaje. Entonces, lo que tiene que hacer es dejar exactamente el teléfono, o sea, en el estado en que recibió el ataque. Después tiene reclamos por la vía civil y reclamos por la vía penal, ¿sí? En el caso de la vía penal, tiene acceso a lo que es la Fiscalía Específica de Ciberdelitos, la UFESI, donde puede, ¿no es cierto? O sea, está a cargo del fiscal Asolín, donde pueden radicar una denuncia, pero esta va a ser igualmente, de todas maneras, siempre es recomendable hacerla a los fines de mantener, digamos, actualizado el mapa del delito, ¿no? Porque después una banda que está atacando por digamos, a determinados números telefónicos aparece en otra ciudad haciendo otra cosa, entonces, digamos, la investigación efectivamente en algún momento es muy importante si se tiene los datos del daño, ¿no? Ahora, en la cuestión civil, primero va a haber que pasar por una cuestión, por una tramitación administrativa frente al banco, dando aviso inmediato de qué sucedió. La mayoría de los bancos lo que hacen, ¿no es cierto? O sea, es como desconocer, es de alguna forma adjudicarle la responsabilidad al usuario, diciendo que el usuario, o sea, se comportó de una manera negligente y por eso es el único responsable por haber perdido sus fondos, pero no termina ahí, con lo cual ustedes pueden recurrir a lo que es la Secretaría de Consumo y hacer una denuncia o pedir una mediación en la cual intervenga la Secretaría de Consumo para acompañarlos. Sí, hace poquito me consultaron o sea, un caso de un amigo, compañero de el posgrado que hicimos de ciberseguridad, o sea, le pasó a su mamá. Le apareció un consumo en una tarjeta de crédito donde decía que la mamá, que tenía problemas de movilidad física, había estado 2 noches en un hotel del microcentro mientras la mamá vivía en Hurlingham. Entonces, bajo determinados parámetros, o sea, de pedido de prueba, bueno, cámaras de la registración de la mamá en el hotel, o sea, un montón de situaciones que fuimos anotando. Fueron a una mediación, el banco desconoció, pero la tarjeta de crédito fue la que pagó, ¿sí? O sea, la tarjeta de crédito no le cobró el cargo, pero lo que le decían en el banco a esta señora es, usted pague primero y después haga el reclamo. Entonces es muy importante que ustedes busquen, ¿no es cierto? O sea, los canales
los servicios de consumidores para poder de alguna manera estar acompañados en las mediaciones con el equipo de la gente de Hay consumo. forma de denunciar al banco, Raquel? ¿Hay algún lugar Sí, donde se porque denuncian los bancos? Hay un la hilo blanco de denuncia, los sí, bancos, ¿no? sí. Hay algo. Sí, ¿Cuál a sería? ver, ¿En la el denuncia a central? consumo es al banco. Lo que pasa que muchas veces termina siendo un proceso judicial personal del damnificado y que el banco, o sea, únicamente responde quizás en sede judicial. Bien, Entonces, después de muchos años de juicio. exacto, por eso muchas veces de lo que las personas deben cuidarse es de estas pequeñas, digamos, estafas o filtraciones, por eso revisar los resúmenes de tarjeta de crédito, porque si ustedes ven que hay cargos pequeños, no sé, por decir un consumo de 10.000 pesos, bueno. Nadie va a ir a hacer un reclamo por 10.000 pesos, que esto un poco lo hablábamos antes, Eduardo. O sea, tiene que hacer que me vaciaron las cuentas y yo tenía un ahorro, tenía la venta de un automotor dentro de esa cuenta. Pero estos mini cargos implican que alguien tuvo acceso a los datos de nuestra tarjeta de crédito y al, digamos, código de seguridad para permitir débitos. Y que en realidad se hace de manera constante y silenciosa porque 10.000 a mí, 10.000 a Eduardo, ¿sí? 10.000 a David, hola David, o sea, vamos sacando, o sea, resulta que terminamos haciendo unos montos impresionantes. Y de esto también se trata. Por eso el no dejar, y esto fue también digamos, una movida que hizo un abogado especialista en temas de protección de datos, que es Daniel Monastersky, que trabajando con la Secretaría de Comercio hicieron una campaña donde se habló del postnet a la mesa. Ustedes, si recuerdan, varios años atrás, la persona que venía a cobrar, por ahí estábamos comiendo un almuerzo, una cena, se llevaba el documento de identidad y la tarjeta de crédito, de débito de la persona, iba a la caja, si era una persona ética, hacía la cobranza, traía el ticket y ahí terminaba todo, pero si en algún lado había una situación de necesidad digamos, ya no uso ético, quizás fotografiaban la tarjeta de crédito y fotografiaban el DNI y con esto sustituían la identidad del consumidor haciendo otros cargos. Y esto pasó hasta en un colegio con amigas. Una amiga le sacó foto a la otra, o sea, por eso no es un tema ya solo de edad, es un tema de hasta dónde yo comprometo mis credenciales, ¿no? Entonces, utilizar, o sea, no mostrar la tarjeta de crédito, no pasar fotos de la tarjeta de crédito por Raquel, vos WhatsApp. decís que no hay que tocar nada. ¿Cómo se hace con la prueba? ¿Cómo se certifica la prueba? ¿Cuál es el procedimiento? Bien, si van por la vía de UFESI, van seguramente a recibir la colaboración de la policía de la ciudad, que van a hacer la extracción de los datos que necesitan forenses para hacerlo de manera gratuita. Entonces pueden de esa forma en la causa acreditar con la pericia técnica qué es lo que sucedió. Si lo hacen ya por la vía privada, lo que van a necesitar es buscar un perito informático que va a tener todas las, digamos, herramientas forenses para poder hacer la extracción de la prueba que necesite el letrado para empezar el reclamo. Bien. Bueno, no sé cómo está el tiempo porque estamos bastante pasados. ¿Podemos admitir alguna pregunta, Raquel? Sí, obvio, total. Bueno, a ver si alguien quiere consultar algo. Eh, ¿Quién quiere empezar? Rompan el hielo. Jorge Castro. ¿Me Jorge. hablaste a mí? No. Sí, a vos te hablé. No, porque claro, no tengo bien el micrófono. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, va? Jorge, ¿querés No, comentar algo? ¿Preguntar? no, que esto es un purgatorio digital. Yo lo llamo así, un purgatorio digital. Realmente no, uno va incorporando porque yo una vez expresé no una falta de interés, sino son lenguajes que no se condicen con nosotros, o sea, no me gustan directamente. Vas aprendiendo, te van obligando. La otra vez
el banco no me quiso dar toda la plata, el Banco Provincia, de la jubilación. Me dijo, no, porque es lunes, hay menos plata y me mandaron al cajero. Tuve que levantar el monto, sacar del cajero. Yo no pago con la tarjeta porque pagan desde la oficina una serie de cosas que no viene al caso como es el componente de mis gastos. Pero yo veo que es una deshumanización muy grande. Linda es la teoría, Mm. pero la práctica es otra, Es muy ¿eh? Yo difícil la con práctica. Javier en eso lo admiro porque él ha defendido esta cruzada, pero es una cruzada, ¿eh? Porque acá lo Sí. tengo, fíjese usted que estoy leyendo el diario de la Guerra del Cerdo, que es tal cual como nos Esperemos van superarlo, esperemos superarlo, cercando. Jorge. Bueno, mil gracias, Jorge. Guillermo, que no sé si querías comentarme algo, Guillermo Ragazzi, te veo muy atento. No, en primer lugar, felicitar a María Raquel, excelente, muy buena exposición, Gracias. y en donde realmente me gustó mucho esa expresión o concepto final del aporte que sin duda hace la tecnología, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo yo, y fue dicho ahí, profundiza la exclusión. Este es un tema, me parece, muy, muy relevante, ¿no? Es decir, por un lado, todo lo que nos aporta, lo que nos ha mejorado en la comunicación, en la facilitación de las cosas, pero también ha incorporado un lenguaje que en realidad es un lenguaje decía, de exclusión. Yo no tengo ningún temor a contar mi experiencia, es muy breve, pero en un momento recibí en mi celular una comunicación del Ministerio de Salud en donde me informaba que como estaba atrasado con las vacunas, podía darme la vacuna al Hospital Subizarreta, que lo tengo acá a 2 cuadras, el día y en el momento que yo dispusiera. Era una facilitación, hasta ahí venía todo muy bien, no tenía ningún inconveniente, ¿no? Me parece muy bien, le agradezco mucho. Me dice, de modo tal que díganos usted qué día a la semana. Bueno, el viernes. ¿Le parece bien el turno mañana? Sí, el viernes a la mañana. Bueno, entonces lo estamos incluyendo el viernes a las 10 de la mañana para que se dé la vacuna. Le vamos a mandar un número, simplemente díganos o contéstenos si está de acuerdo con el número que le enviamos, si lo recibió. Aprieto, ahí, porque me dieron el número, y a los 5 segundos, no más, mi señora recibe un llamado de mi nuera diciéndome, Guillermo, te están pidiendo plata. Es decir, automáticamente se abrió toda mi cuenta y esta gente, no solo uno, sino varios, comenzaron a pedir dinero de modo tal que quizás a Eduardo le habrá llegado en su momento, por favor, Eduardo, esto es una... Te mandé unos pesos, Guillermo, te mandé unos pesos, va a ser si vuelve. No, la gran frustración es que, bueno, es que Era, nadie puso un peso. es así, claro, fue un fracaso, fue un fracaso. Pero no, lo más dramático fue dramático. Lo más curioso o no simpático fue que como yo en la lista tenía algunas personas que habían fallecido en esa semana si no lo había dado de baja, también le pidieron dinero a esas personas. Y el familiar de esa persona me llama y me dice, doctor, pero usted sabe que fulano falleció. Qué bárbaro. Te tuve que explicarlo, digo, mire, esto perdóneme, es una Tremendo, No fui situación. yo. tremendo. En fin, le cuento Bueno, la anécdota. gracias Guillermo por el aporte. El tema del canal humano creo que tendría que tener fuerza de ley en Argentina, no la Sí, tiene. Claro. Es sí. una cosa que está... Esto en España, ¿te acordás que lo hizo el que se encadenó y dijo soy viejo pero no idiota? Y logró que el banco tuviera un lugar físico. Bueno, Margaret Abbott está muy atenta desde Salvador y También a lo está mejor va a David ser... Valverde, Eduardo. ¿Perdón? También está También, David Valverde, que también quiere yo, preguntar. Miguel Bueno, Vázquez desde El vamos Salvador. por orden entonces. Ahí está mi suegra Lucía Mérola, un beso para ella. ¿Quién empieza entonces? ¿Valverde? ¿Quién pidió Hola, la... perfecto. Decime, ¿con quién vamos, Sergio? Con David primero, que había levantado la mano. Bueno, vamos con David. Hola, buenas noches a todos. Hola Raquel. Nada, yo tenía una pregunta. Básicamente, si hoy gran parte de la vida claramente pasa por lo digital, ¿qué ocurre con quienes no pueden habitar en ese mundo de forma autónoma
como en este caso son particularmente las personas mayores que tienen discapacidad. ¿Qué estaría sucediendo eso particularmente en la Argentina? Sí, y ahí ya tenemos que determinar si la persona, por el tipo de discapacidad, está, digamos, disminuidas en sus facultades mentales y entonces ya no podría operar ni siquiera el control remoto del televisor, ¿no es cierto? O sea, ya entonces, obviamente que no le podemos exigir el tema de un home banking. Ahora, si la discapacidad es física y mentalmente se encuentra, o sea, con uso de sus facultades, realmente, o sea, no le aplica esta situación más que para aprender o empoderarse o tomar Y sería conocimiento. una Ahora, cosa digital a lo el mejor. otro, ahí, exacto, exacto. Ahí lo lógico que cuando ya hay algún tipo de disminución en las facultades o cuando hay algún principio de enfermedades que son, ¿no es cierto?, o sea, inhabilitantes del razonamiento, ahí entonces lo lógico sería pedir judicialmente la figura del apoyo y la designación de apoyo, no solamente en los temas analógicos, sino también en los temas digitales. Entonces, esto es importante porque vamos a encontrarnos, sino que el apoyo va a estar impedido de acceder a determinados activos intangibles, como lo es una cuenta digital, que es necesaria para el carácter alimentario, ¿sí? de a quien él le está brindando su apoyo. Entonces, o sea, o sea, dentro de lo que vos, David, que también sos abogado, o sea, dentro de los que ejercemos el derecho, tenemos que pensar más allá, tenemos que ir ya al pensamiento de frontera y de traer todo esto a la actividad que hacemos, porque frente a un pedido de apoyo también tenemos que incluir, y no solo porque, o sea, no voy a estar circunscrita solamente a adultos mayores. Puede pasar que la situación de incapacidad sea en una persona joven que también tiene billetera digital con tenencia de criptoactivos. Y el acceso a esos criptoactivos, si el apoyo, ¿sí?, no tiene una manera de conocer las credenciales de acceso y también, ¿no es cierto?, tampoco lo ha dejado claramente establecido la persona antes de entrar en una situación de incapacidad, bueno, esa billetera queda con esa tenencia ahí perdida en el éter y en el olvido, hasta tanto alguien pueda recuperar, ¿no es cierto?, con la frase semilla el acceso al uso de esa billetera. Por eso nosotros insistimos tanto en los actos de autoprotección, porque en los actos de autoprotección podemos dejar establecidos, ¿sí?, la designación en caso de una incapacidad, la designación previamente en un estado de capacidad de quién va a ser mi apoyo y asegurarme de dejarle los credenciales de acceso, sí, solo sí, ¿sí?, o poder tener al notario o poder tener al letrado como una persona fiduciaria para decir, en caso de incapacidad, y pedirle a Eduardo Ferdúa que tiene un sobre cerrado a nombre tuyo, donde seguramente van a estar las claves de mi ingreso a la billetera cripto. ¿Sí? Entonces, estas previsiones las tenemos que hacer. Yo no voy a decir que en los terceros, en los adultos mayores todos están tradeando con criptomonedas, pero sí en un sector más No, por lo joven de menos la las claves población. bancarias, esas cosas, claro. Exacto, claves bancarias, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, pero directamente que la designación de apoyo sea para operar el home banking, para operar todos los activos intangibles que digamos, el merecedor de la acción de apoyo necesite o tenga, posea en su patrimonio digital. Por eso a mí me Bien. gusta, y vos sabés, Eduardo, que yo investigo dentro del IADEF el patrimonio digital como un concepto, ¿no es cierto? O sea, novedoso dentro de las empresas familiares donde tenemos que repensar la idea de patrimonio y de cómo protegerlo, porque ya no es todo lo tangible o lo que el dinero contado, ¿no?, con los dedos, están, ¿no es cierto?, o sea, alojado en un algoritmo. Muy bien. Había otra palabra pedida. Elena, Eduardo, ¿Quién? Elena. Elena Pía Ramírez. Hola, ¿Qué tal? Elena, muy hola, bien. Adelante. Muchas gracias, Raquel. No, por favor, David. hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Llamo de Chile acá. Raquel, muy buena exposición, muchas Gracias. gracias. Y me surgió una duda cuando hablaste sobre las credenciales las credenciales
acceso. Como notario, ¿ustedes guardan credenciales de acceso? ¿Son parte de las instrucciones notariales? ¿Y qué Mirá, resguardos como sí. notarios ustedes tienen? Porque, ¿qué pasa si ya me dan a guardar unas credenciales de acceso, pero la persona sufre una estafa o un delito? Y podrían decir que fui yo quien dio a conocer las credenciales de acceso. No, espectacular tu pregunta, me encanta. Bueno, el notariado que se dedica a custodiar este clase de datos es el notariado belga, que ya tienen Ya, un sistema, ¿no es cierto?, de cajas fuertes digitales donde no tienen acceso, o sea, el retiro lo hace siempre el requirente y el notario solamente abre la caja, la caja digital, se Hace de retira banco, digamos, y el hace de banco. usuario, Claro. exacto, pero ahí alojan un montón de datos que son, ¿no es cierto?, que después el usuario le permite acceder al escribano a que, por ejemplo, una partida de nacimiento, porque va a ser una autorización de viaje. O sea, va dando los datos que efectivamente se necesitan y los otros los custodia. ¿Qué pensamos nosotros para una Argentina donde no tenemos plata? O sea, ¿qué podemos hacer? Bueno, distribuir esta frase semilla entre diversos notarios. Entonces, o sea, yo realmente tengo una parte de las claves de recuperación de una billetera cripto, la otro notario a quien yo no conozco y desconozco que también hizo el mismo trabajo que yo, tiene otra parte y un tercer notario que tenga la otra parte, con lo cual, a lo sumo, un heredero en caso de sucesión o, ¿no es cierto?, o sea, en el caso de una cuestión de incapacidad, tendrá que juntar el rompecabezas entre los distintos notarios y cada notario tener resguardada su responsabilidad, pues solo tenía acceso a una parte que no abre, ¿no es cierto?, o sea, la billetera. Esto en materia de cripto. En la parte de usuario y contraseña bancaria, que son claves ya electrónicas, que no son, digamos, que no están traccionando en Web3, en lo que es blockchain, sino que están en el ámbito de Web2. Ahí el banco perfectamente puede resetear a través de la manda judicial o a través del mismo apoyo, si el apoyo tiene las facultades otorgadas por el juzgado para requerir eso. Entonces ahí ya no necesitaría el notario, ¿no? O sea, yo estoy ok. hablando de esto ya en caso de cripto, porque esto es uno de los temas que estamos Sí, viendo sí, que van a la suceder. transmisión hereditaria de la cripto. Es muy Exacto, que a vos te Muchas gusta gracias, tanto, Raquel. Eduardo. Por favor, bueno. un Muchas placer. gracias. ¿Qué nos queda? A ver, ¿alguien más tenemos? No, Margaret, Margaret, ¿vos preparaste tu pregunta en el tiempo que tuviste? Pues mira, la verdad es que no, pero con lo que ella ha estado hablando, muchas gracias, María Raquel. Un placer. ¿Sabes qué estaba pensando? Y tal vez eso les ayuda a los demás. Venimos como de una trayectoria digital de muchos años, o sea, nosotros hablamos de los nativos digitales, pero nosotros la empezamos a usar muchísimo antes. Entonces, digamos, una persona como yo, tengo cinco correos electrónicos porque empecé usando Hotmail, después Yahoo, después... Entonces, tener esa como responsabilidad de ir limpiando y de alguna manera averiguar cómo se hace para cerrarlo y ser menos vulnerables. Eso Sí, es tal existen vez herramientas, para fundamental. encontrar, es verdad, Margaret, existen herramientas que, o sea, uno puede colocar e ir haciendo esta limpieza Claro. digital de ir borrando la huella, ¿no? O sea, Bajar la superficie de ataque sería, reducir la exacto, superficie de ataque, diría exacto, Raquel. exacto, Era. total. Reduce. Muy bien, Eduardo, Bueno, ya es un ¿alguna experto. pregunta más? Si no, vamos a pasar a una reflexión. Ahí A ver, Juan levantó la Antonio. mano Juan Antonio Juan Monterrosa, Antonio, Eduardo. adelante. Estábamos esperando que dijeras algo. Vamos, vamos. Ok, mira, fíjate que el tema yo creo que es de cuidado personal y es de todos los días, no dejarse impresionar y nada. A mi esposa le pasó algo por andar a la carrera. Describieron que había recibido un depósito y que diera, digamos, el sí con eso, ¿va? Si lo aceptaba, pum, iba manejando, imagínate, iba manejando y vio, pum, $1,000 de, no- Claro, de- porque es distracción, apuro, ¿sí? O sea, no, no son cosas, por eso yo
planteaba esta situación de decir, es como si me fuera físicamente al banco. Entonces, tengo que colocarme en un entorno donde haya silencio, donde nadie me esté distrayendo y estoy con mi plena atención a la página del banco. Ustedes van a decir que yo soy una paranoica obsesiva, pero yo cada vez que entro a la entidad bancaria pongo, escribo directamente www. Escribo el nombre de banco, punto, ¿no es cierto?, com.ar. ¿Por qué? Porque nunca voy a entrar a un enlace que me esté ofreciendo un buscador ni nada, porque seguramente algún enlace va a ser malicioso. Entonces, en materia de servicios financieros, tipeen siempre, hagan la entrada Esperemos que no, manual. no te agarren a vos, Raquel, porque si te agarran a No, vos, a mí, ganamos. yo les cuento no, a ver, todo el tiempo nos estamos cuidando, o sea, tenemos, o sea, existe antivirus para el celular, existe, o sea, lo que se llama la VPN, que es una Virtual Private Network, que es una conexión cerrada entre la línea que estamos usando y las conexiones que estamos usando. Cifrar los routers también de acceso a Internet es importante. O sea, todas estas cosas las vamos haciendo. Para que ustedes sepan que todos somos vulnerables y que muchas veces nos van a ir por el lugar que saben que nos interesa. Entonces, si alguien entra a mis redes sociales, seguramente que va a ver que yo estoy publicando temas académicos. ¿Cómo fue el intento de phishing? Una revista, supuestamente revista de publicaciones académicas, me ofrece hacer la publicación de un artículo porque vi un artículo publicado en otra revista, ¿sí? Entonces, y me dice que por favor haga clic aquí. Yo dije, esto es un phishing. Entonces empiezo a buscar los datos de la revista, de la persona que dice que firma, y efectivamente la persona no existe, y veo en un foro un intento de estafa virtual con esta revista. Entonces, cuando yo siempre hago el chiste, si quieren que publique algo, llámenme por teléfono, la vieja usanza, y hablamos. Pero yo no hago link ni siquiera Bien. en un pedido de Creo que publicación. Juan Antonio le quedó una cosita, Juan Sí, Antonio. sí, lo que pasa es de que quiero terminar la historia. Perdón, sí. Inmediatamente nos fuimos al banco, ¿verdad? Y el banco nos dice, sí, en efecto han retirado $1,000, ya están en otra cuenta. Y me dieron el nombre de la persona que recibió el dinero. El banco no pudo hacer nada, ellos no te regresan nada, porque dice automáticamente tú lo hiciste, el banco no responde ni con el seguro que uno paga. Bueno, nos mandan para el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, y vamos a la Fiscalía, ponemos la denuncia y comienza el recorrido. Esta es hora que después de 4, 5, 6 meses no hemos recuperado absolutamente nada. Y mi mujer tiene ahorita 55 años, o sea que no es una anciana, pues, ya. Se le fue. Ella, como dice Margaret, ella es nativa, ¿ya? Estudió, ya vi internet. Entonces, yo creo que a todos nos puede pasar, solo que hay que estar siempre muy atento, porque el Ministerio Público ni el banco se hace responsable, ni con los seguros que paguen de deuda, ni tampoco de desfalco. Así que esa es mi Gracias, Juan recomendación. Antonio. Bueno, cerramos con una pregunta que hizo acá Ñancufil, Adrián. ¿Se hacen necesario políticas públicas direccionadas a personas mayores en la materia? ¿Qué se te ocurre a vos si querés cerrar con eso, con alguna Sí, propuesta que específica? absolutamente, que era un poco lo que habíamos hablado antes. Yo te había nombrado a la doctora Joana Faliero, que es con quien yo me formé, o sea, en todas las temáticas de data privacy, y que, o sea, en trabajos que presenté en sus materias, yo la propuse a ella como la ombudswoman, ¿no? O sea, como alguien que sea una defensora del pueblo de estas temáticas, porque ya es un interés, la verdad, que engloba a muchísima gente, ¿no? Pensaba en el fallo Alavi, o sea, cuántos intereses, ¿no es cierto? O sea, que son comunes a muchas personas, y que me parece que ya es necesario, frente a la inmadurez
de los sistemas de seguridad que tenemos en la Argentina, porque esto era esto que hablábamos al inicio, nos largan a un terreno, a un entorno que es digital, pero no nos enseñaron cómo cruzar la calle, cómo es el semáforo, dónde puede doblar un auto, todo esto no lo aprendimos, o sea, cada vez salen más aplicaciones, cada vez son más complejas y estamos, ¿no es cierto?, o sea, a merced de lo que la industria desee diseñar. Entonces, me parece que lo que vamos a tener que trabajar es sentarnos, por un lado, ¿no es cierto?, o sea, los representantes de adultos mayores, representantes de estudiosos de los derechos digitales y de las tecnologías, y la industria y el Estado. Y en una mesa abierta trabajar algún tipo de política pública que pueda beneficiar de una manera reforzada, como lo dicen las normativas, la protección de los adultos mayores. Muy bien. Bueno, un aplauso final, mil gracias. Gracias a ustedes que se Y quedaron. hasta la próxima. Gracias a todos, Bueno, Hasta prontito. Adiós. hasta luego.